Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2 en este curso de verano. Y siguiendo con el programa de la materia, vamos a ingresar ya a un capítulo 6, donde se va a titular Potencial eléctrico y condensadores. Recuerden que en la clase pasada habíamos entrado ya a la parte de fuerzas y campos eléctricos, ¿verdad? O sea, estamos ya dentro de la parte de electricidad, ¿no? Entonces, para entender este concepto de potencial eléctrico, vamos a plantearnos una fórmula donde les indico potencial eléctrico de una carga puntual. Esta fórmula para definir el potencial eléctrico está dada por la constante K multiplicada por la carga y dividido entre la distancia R, ¿no? Además, a diferencia de la fuerza eléctrica y el campo eléctrico, el potencial eléctrico es un escalar, no es un vector, ¿no? Mientras que fuerza eléctrica era un vector y campo eléctrico también era un vector. Ahora, ¿cuáles son las unidades del potencial eléctrico? Si acá recordamos las unidades de la constante K, ¿no es cierto? O sea, 9 por 10 a la 9. Sabemos que es Newton por metro al cuadrado sobre el Coulomb al cuadrado, ¿no? Las unidades de esta constante. Ahora, la unidad de carga es el Coulomb, la unidad de distancia es el metro. Ahora, si acá realizamos simplificaciones de unidades, ¿no es cierto? Se va a simplificar metro con un metro, ¿no? Pero también se va a simplificar un Coulomb con un Coulomb. De tal manera que en el numerador nos va a quedar Newton por metro, que es el Newton por metro, y en el denominador nos queda solamente Coulomb, ¿no? Pero también recordando de que Newton por metro es igual a Joule, ¿no es cierto? Y acá copiamos el Coulomb, ¿no es cierto? Ahora, la expresión Joule sobre Coulomb es el voltio, ¿no? Entonces de ahí viene o se origina esta unidad bastante conocida en la parte de electricidad, que es precisamente el voltio. Ahora bien, por otro lado, acá les indico en una varilla cargada, obviamente cargada eléctricamente, esta es la varillita, ¿no es cierto? Asumiendo que tiene carga positiva y luego las líneas de campo eléctrico se van a manifestar precisamente de esta manera, ¿no? Estas líneas corresponden al campo eléctrico. Ahora bien, dentro de este campo eléctrico queremos mover una carga desde este punto A hasta este punto B. Además, la distancia entre los puntos A y B estamos indicando que es L, ¿no? Y la carga en este caso es Q. Ahora, haciendo este procedimiento, en el punto A se va a presentar un potencial en el punto A. Esta B mayúscula significa el potencial eléctrico en el punto A. Y esta B de B, ¿no es cierto?, significa el potencial eléctrico en el punto B, ¿no? De tal manera que haciendo esta diferencia de potencial eléctrico en A menos potencial eléctrico en B es igual, por definición, al trabajo sobre la carga. O también podemos expresar de que el potencial eléctrico entre los puntos A y B, ¿no? Tomando en cuenta esta relación, también se puede escribir de esta manera, es igual al trabajo realizado para mover esta carga desde este punto A hasta este punto B, ¿no es cierto? Y dividido precisamente entre la carga. Ahora, ¿cuáles son las unidades en este caso que vamos a tomar en cuenta para este potencial eléctrico? Acá se definirá, ¿no? Va a ser trabajo sobre la carga. En otras palabras, vamos a tener Joule sobre Coulomb, ¿no? Pero Joule sobre Coulomb es igual al voltio, ¿no es cierto? Acá está, haciendo una comparación con las anteriores unidades. También acá hemos dicho de que Joule sobre Coulomb es el voltio. Acá también, en forma directa, Joule sobre Coulomb es también el voltio.
O también se define una otra fórmula para el potencial eléctrico entre los puntos A y B, la cual está definida como el campo eléctrico multiplicada por la distancia L entre los dos puntos. Entonces, estas son las fórmulas importantes que vamos a tomar en cuenta precisamente en este análisis del potencial eléctrico. Bien, para ir aclarando este concepto, nos planteamos un ejemplo donde les indico hallar el potencial eléctrico en el punto O, ¿no? Significa de que acá tenemos una trayectoria circular, ¿no es cierto?, la cual está representada de esta manera, ¿no? O una línea circular, perdón, o una, sí, trayectoria podemos llamar, no hay problema, donde vamos a ubicar los siguientes puntos, precisamente en esta circunferencia, ¿no? Acá está la carga 1, positiva, carga 2, negativa, y carga 3 también positiva. Y la distancia, si estamos hablando de una circunferencia, el radio, ¿no es cierto?, va a ser el dato en este problema. Bien, empezando con los datos, vamos a asumir de que la carga 1 es de 4 nanocoulombs, la carga 2 es 2 nanocoulombs, como es negativo, acá representamos también con el signo menos. La carga 3, esta carga de acá, vamos a asumir que tiene una magnitud de 1 nanocoulomb, ¿no? Y la distancia R, o sea, el radio, estamos tomando en cuenta de 10 centímetros. Ahora, acá hay que aclarar el concepto de esta N minúscula, es el nano, ¿no es cierto? Y revisando, en este caso, unidades de los múltiplos, submúltiplos, sabemos que este nano significa 10 elevado a la menos 9. O sea, es una unidad mucho más pequeña, en este caso, que el micro, ¿no es cierto? El micro, o sea, el mío, era 10 a la menos 6, ¿verdad? Entonces, nano es una unidad mucho más pequeña. Bien, entonces, la pregunta es, acá está bastante claro, hallar el potencial eléctrico en el punto O sea, en este punto. Obviamente, debido a estas tres cargas que están ubicadas precisamente en estos puntos. Vamos a hallar el potencial eléctrico en forma separada, ¿no es cierto? Inicialmente, donde utilizamos esta formulita, ¿no? De que el potencial eléctrico es igual a la constante K multiplicada por la carga dividido entre la distancia R. Ahora, planteamos esta fórmula, empezamos datos, la K sabemos que tiene el valor de 9 por 10 a la 9, sus unidades son Newton por metro sobre coulomb cuadrado, y la carga 1, según los datos que tenemos, es 4 nanocoulombs, o lo que les decía, 4 por 10 a la menos 9 coulombs, ¿no? Nano es 10 a la menos 9, ¿no es cierto? Les aclaro. Y dividido en la distancia R, ¿no? Y la distancia R desde esta carga hasta el punto O es el mismo radio, ¿verdad? Entonces, ese radio en este caso que tenemos en los datos es 10 centímetros. Ahora, informando unidades, sabemos que 10 centímetros es equivalente a 0,1 metros, ¿verdad? Entonces, simplificando unidades, donde notamos que metro con metro se va a simplificar, ¿no es cierto? Un coulomb con un coulomb se simplifica y nos quedaría Newton por metro, ese es el joule, acá sobre coulomb. Y sabemos que joule sobre coulomb es el voltio. Es por eso que el resultado va a estar en voltios, ¿no es cierto? En forma similar, hallamos el potencial eléctrico debido a esta otra carga en el punto O. Planteamos esta formulita, constante K, la carga 2 dividido entre también la distancia R, que va a ser la misma, el radio, ¿sí? Reemplazamos datos, acá la constante K, sabemos que estos son los datos de la constante K, esta vez la carga, ¿no? La carga 2 nos indica que es 2 nanocoulomb, o sea, menos 2 en este caso por 10 elevado a la menos 9 coulombs, dividido entre la distancia R, que es la misma, 0,1. Es realizando toda esta operación, el resultado es menos 180 también en voltios. En forma similar procedemos con la carga 3, donde también la distancia hasta el punto O va a ser la misma distancia R, ¿no es cierto? De tal manera que la fórmula que planteamos es
la constante K, la carga 3 dividido entre también la distancia R. La constante K está definida por esta expresión, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Ahora, la carga 3. La carga 3, según los datos, es un nanocoulombs, ¿no? O sea, también equivalente a 1 por 10 a la menos 9 coulombs, dividido entre 0,1 metro, ¿no? Entonces, realizando toda esta operación, vamos a tener el resultado de 90 voltios. Bien, ahora, calculando el potencial eléctrico total en el punto O, ¿no? Les repito, debido a estas tres cargas, queremos hallar el potencial eléctrico precisamente en el centro de esta figura circular. Entonces, lo que hacemos es, como son escalares, no es un vector, entonces directamente vamos a sumar los tres potenciales eléctricos. Pues acá tenemos el V1, bueno, equivalente a 360, potencial eléctrico 2 menos 180, acá está, y potencial eléctrico 3 es 90. Entonces, realizando esta operación, el resultado da 270 voltios. O sea que el potencial eléctrico precisamente en este punto O, les repito, debido a estas tres cargas, potencial eléctrico total va a ser equivalente a 270 voltios. ¿De acuerdo? Bien, antes de ver capacitores, vamos a resolver un problema más del potencial eléctrico aplicando la fórmula que ya se dio a conocer. Entonces, acá planteo ejemplo. Ahora bien, en este otro ejemplo, lo que se va a hacer es lo siguiente. A ver, hallar el valor, indico, hallar el valor de la carga Q3, indicaremos, ¿no es cierto? Enseguida voy a hacer la figura. Para que el potencial, me refiero al potencial eléctrico, el potencial, indico, en el punto A, en el punto A sea nulo. Les indico sea nulo. Es decir, acá voy a tomar en cuenta la figura de un triángulo, bueno, algo así más o menos. Se presenta de esta forma. Bueno, más o menos de esta manera, ¿no? Donde en estos vértices voy a colocar ciertas cargas. A ver, principalmente, si acá tomamos en cuenta este triángulo, ¿no? El cual represento de esta forma, bueno, de esta manera, y voy a colocar tres cargas. Justamente en este punto va a estar una carga, en este vértice, acá también va a estar una carga, ¿no? Y en la parte media, a ver, acá se presenta de esta forma. Es un triángulo isósceles por si acaso, ¿no? Acá justamente en la parte central entre las cargas, en este caso, esta va a ser la carga 1, acá, ubicado, ¿no? Esta va a ser la carga, llamaremos 2, en este punto. Estas son las posiciones de estas tres cargas, ¿verdad? Ahora, por otro lado, también vamos a tomar en cuenta el dato de estas distancias. Por ejemplo, esta va a ser la distancia R1, esta también va a ser la distancia R1, ¿no? Como acá estamos hablando de un triángulo isósceles, este lado y este otro lado van a ser las mismas, ¿verdad?
Entonces, dando ya estas medidas, vamos a asumir de que esta distancia R1 es 10 centímetros, ¿no? Acá también esta R1 vamos a asumir que es 10 centímetros. Ahora, la distancia que existe entre la carga 1 y la carga 2, vamos a asumir en este caso que sea, a ver, llamamos una distancia R, ¿verdad? Que sea equivalente a 6 centímetros. Este lado también, esta distancia R va a ser equivalente a 6 centímetros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el punto A? Este es el punto A, ¿verdad? Este punto de acá es el punto A. ¿No es cierto? Además, los datos que se tiene en este problema, acá les indico los datos, se va a conocer los valores de las cargas 1 y 2, ¿no? Por ejemplo, la carga 1, vamos a asumir que es de 2 nanocoulombs. La carga, por ejemplo, 2, vamos a asumir que sea de menos 8 nanocoulombs. ¿Sí? Tenemos esos datos, ¿no? Entonces, con estos datos que tenemos y con la figura planteada, les repito la pregunta. Hallar el valor de la carga Q3, o sea, queremos hallar el valor de esta carga Q3, ¿verdad? Para que el potencial eléctrico en el punto A sea nulo, ¿no? Entonces, para que ocurra aquello, ¿no es cierto? ¿Cuál debe ser el valor de esta carga Q3? Es la pregunta, ¿no? Entonces, planteando la solución en este problema, indicamos lo siguiente. Más antes vamos a hallar el potencial eléctrico en el punto A por esta primera carga Q1, ¿no? Entonces, acá les indico potencial eléctrico, a ver, por Q, o sea, me refiero a la carga Q1, ¿no es cierto? Precisamente en A, ¿no? O sea, en el punto, en este caso A. Entonces, contamos con los datos necesarios, por lo tanto, planteo la fórmula de que el potencial eléctrico va a ser igual a una constante K, la carga 1 dividido entre la distancia R1 al cuadrado, ¿no? O sea, también va a ser equivalente a decir, en este caso, potencial eléctrico en 1, ¿no es cierto? Acá tenemos la constante K, la cual sabemos que es equivalente a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre el coulomb al cuadrado, multiplicado por la carga 1. Pero esa carga 1, según los datos, es 2 nanocoulombs, o sea, 2 por 10 elevado a la menos 9 coulombs, ¿no es cierto? Dividido entre la distancia, en este caso R1. Y esta distancia R1 es 10 centímetros, pero equivalente 10 centímetros en metros es 0,1 metro, ¿no? Entonces realizamos toda esta operación y vamos a obtener el valor de este potencial precisamente en ese punto. Haciendo operaciones, el resultado da 180 voltios, ¿no? Ese es el potencial ocasionado por la carga Q1 en el punto, en este caso A. Ahora bien, también podemos calcular el potencial ocasionado por la carga 2 en el mismo punto. Pero para ello necesitamos conocer esta distancia, ¿verdad? De donde está ubicado la carga Q hasta el punto A. Llamaremos una distancia R2. ¿Cómo llamamos ese R2? Ya se puede calcular, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué decimos? Potencial eléctrico. A ver, directamente. Acá indico por la carga Q2, ¿no? También hasta el punto A. Entonces, para ello les decía, vamos a calcular esta distancia R2 más antes. No es dato, pero se puede calcular, ¿verdad? Si conocemos este lado es de 6 centímetros y este otro lado es 10 centímetros,
aplicando Pitágoras, R2 ya se puede conocer, ¿no es cierto? Entonces, este R2, conociendo esta distancia, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la distancia R1 al cuadrado, ¿verdad? Menos el R nada más, ¿no? Menos R también al cuadrado. Todo en una raíz cuadrada. Ahora bien, esta distancia R2 que buscamos va a ser igual, en este caso, a R1. Pero ese R1 es 10 centímetros, ¿no? Entonces acá copiamos 10 centímetros, elevamos al cuadrado, menos la R2, perdón, R, pero R es 6 centímetros, también está elevado al cuadrado. Y todo en una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, haciendo esta operación, el resultado al cual vamos a llegar es 8 centímetros, ¿verdad? Ustedes también pueden ir haciendo estos cálculos y comparando estos resultados que les estoy dando a conocer, ¿no? Bien, entonces, conociendo esta distancia también de la distancia de 2, ya va a ser posible calcular el potencial eléctrico debido a la carga 2 en el punto A, ¿no es cierto? Entonces, para ello vamos a acudir a una fórmula, ¿no? Donde el potencial eléctrico 2, llamaremos, va a ser igual a la constante K, la carga, en este caso, carga 2, dividido entre, carga 2, ¿no es cierto? Dividido entre la distancia R2, nada más, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, haciendo el reemplazo correspondiente, este potencial eléctrico en el punto 2 va a ser igual a 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre el coulomb cuadrado. Esto es igual, multiplicado más bien por la carga 2. Nos indica menos 8 nanocoulombs, o sea, menos 8 por 10 a la menos 9, ¿verdad? A la menos 9, ¿no? En coulombs. Bueno, menos 9 también está en coulombs, ¿sí? Unidades de coulomb. Pero además dividido entre la distancia R2. Pero ese R2 que hemos calculado es 8 centímetros, ¿no? Llevándolo a metros es 0,088 metros. No, nada más, ¿verdad? 0,8 metros. Entonces, realizando toda esta operación, el resultado también nos va a dar en voltios, ¿no? Entonces, ustedes también pueden ir multiplicando 8 por 10 a la menos 9, por 9 por 10 a la 9, ¿no es cierto? Dividido entre el 0,08. En este caso, hablando en metros. ¿Cuánto va a dar ese resultado? No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo menos 900 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera hallamos el potencial eléctrico de la carga 1 y de la carga 2, en este caso en el punto A. Ahora bien, por otro lado, ¿qué pasa con la carga Q3? ¿No? Decimos entonces por Q3, ¿no es cierto? Es decir, por esta otra carga. Inicialmente escribimos de que el potencial eléctrico 3 va a ser igual a una constante K, la carga 3, dividido entre también la distancia R1. Esta va a ser la formulita. ¿Sí? La distancia R1. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Fíjense, si vamos reemplazando datos, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener de que el potencial eléctrico 3, en este caso, es igual a 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre el coulomb cuadrado. Carga 3 es la incógnita, precisamente queremos saber el valor de esta carga, y dividido entre la distancia R1, ¿no? Y esa distancia R1, como ustedes pueden notar, es el mismo 10 centímetros, o también equivalente
a 0,1 metros. ¿De acuerdo? Bien, realizando operaciones, ¿no es cierto? Ustedes notarán de que el valor al cual vamos a llegar, en este caso va a ser 9 por 10 elevado a la 10. 9 por 10 elevado a la 10. ¿No es cierto? Porque 0,1 subiendo al numerador va a ser, en este caso, 10 también, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, 10, 1 y con este 9 se vuelve precisamente 10. Ahora, ¿cuáles son las unidades que vamos a tomar en cuenta? Es voltios colos, ¿no? Las unidades es voltios, bueno, indicamos entonces voltios colos. ¿De acuerdo? Bien, ahora, una vez conocido también el potencial eléctrico en el punto 3, ¿no es cierto? Decimos de que el potencial eléctrico en el punto A, el potencial eléctrico, el potencial eléctrico en punto A, digamos, ¿no? Es nulo, dijimos, ¿verdad? Es nulo cuando es nulo, indico cuándo. Es decir, en este caso vamos a aplicar la relación de que el potencial eléctrico en 1 más el potencial eléctrico, o más bien 1, más potencial eléctrico 2, más potencial eléctrico, en este caso 3, va a ser igual a 0. Repito, en el punto A. Ahora, reemplazando por sus equivalentes estos potenciales eléctricos, ¿no es cierto? Recordando que el potencial B1 es 180 voltios, ¿verdad? De 180 voltios. Por otro lado, el potencial 2 hemos calculado menos 900 voltios, acá está, ¿no? Acá está este valor, menos 900 en este caso voltios. Y más vamos a sumar al potencial 3. Pero ese potencial 3 en este caso hemos definido como 9 por 10 elevado a la 10, ¿no es cierto? Voltios sobre Coulomb. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Perdón, acá le falta algo, ¿no? A ver, revisaremos. Acá le falta 9 por 10 a 9, la Q3 le falta, ¿no? ¿Sí? Acá le falta la carga 3. Ahora sí, voltios, ¿no? Sobre, dijimos, en este caso, Coulomb. Ahora sí está correcto. ¿Sí? Para que aparezca la incógnita, ¿no? 9 por 10 elevado a 10, ¿no es cierto? Acá entonces la carga 3 multiplicado, pero con unidades de voltio sobre Coulomb. Bueno, voltio sobre Coulomb. Y esto es igual a 0. Ahora sí. Acá está la incógnita, ¿no? Esta Q3 es la incógnita. Despejamos esa carga Q3 en este problema, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual? Entonces esta carga Q3 que buscamos, ¿no es cierto? Va a ser igual. Bueno, estos dos términos los llevamos al otro lado con signo cambiado y vamos a tener 900 voltios menos 180 voltios, ¿verdad? Y vamos a dividir entre, en este caso, Q3 nos indica, 9 por 10 elevado a la 10, ¿no es cierto? Va a pasar al otro lado a dividir, pero las unidades son voltio Coulomb. Voltio Coulomb. ¿Sí? Entonces, realizamos operaciones, ¿no? Acá, fíjense, ¿qué pasa con las unidades? Ustedes notarán que voltio, voltio y voltio se va a simplificar. Entonces, este resultado que buscamos, o sea, la Q3, va a estar dada precisamente en coulombs, ¿no? ¿No es cierto? O sea que el resultado en este caso va a estar dado en coulombs.
Entonces, hacemos esta operación, 900 menos 180 dividido 9 por 10 elevado a la 10. ¿Cuánto sale ese valor? Ustedes también pueden ir operando. Yo obtengo, no sé si ustedes también, 8 por 10 elevado a la menos 9. ¿Estamos de acuerdo? O también lo que es lo mismo decir, ¿no es cierto? 8 nanocoulombs. Entendiéndose de que el 10 a la menos 9, en este caso, corresponde también a nano. ¿Sí? Es por lo tanto, el valor de esta carga que buscamos va a ser equivalente a 8 nanocoulombs, ¿no es cierto? Para que el potencial eléctrico total, obviamente, en el punto A sea nulo, ¿no? Es para ello hemos partido de esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, así como se va realizando este análisis, debido precisamente a el potencial eléctrico. Ahora sí, ingresaremos ya a la parte de condensadores, el cual también es un tema importante, tomando en cuenta de que un condensador es un elemento importante que participa en un circuito eléctrico, ¿no es cierto? A ver, acá coloco condensador. Condensador, ¿no? A ver, antes, para entrar de a poco en el tema, voy a dibujar acá precisamente este condensador de placas paralelas, algo así más o menos. Bueno, de esta forma, ¿verdad? Donde estas son las dos placas de un condensador, donde vamos a asumir de que esta placa del lado izquierdo está cargada positivamente. Bueno, represento, a ver, de esta forma, ¿no? Positivo, 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 positivo. Mientras que esta placa del lado derecho está cargada negativamente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa entre estas dos placas? Fíjense, va a circular un campo eléctrico del lado positivo al lado negativo. Bueno, algo así más o menos. Este es el campo eléctrico. ¿No es cierto? Acá aclarando de que esta plaquita está cargada con precisamente carga positiva y esta otra está cargada negativamente. ¿No? Ahora, obviamente, para que se cumpla aquello, acá entre estas plaquitas tiene que haber un conductor, ¿no? Que energice precisamente a estas dos placas, ¿no es cierto? Además, hacemos notar de que esta es la placa A, vamos a indicar, esta es la placa, en este caso, B, ¿no? Ahora, el potencial eléctrico entre estos puntos, les indico, entre los puntos A y B, ¿no es cierto? Va a estar definida, nada más que por la relación potencial eléctrico, en este caso A, con respecto a B. Pues también por otro lado, se hace notar de que la distancia entre estas dos plaquitas, ¿verdad? Entre estas dos placas, ¿no es cierto? También se determina con la longitud, en este caso L. ¿De acuerdo? Bien, entonces, por lo tanto, su capacidad, diremos, hablando de este condensador, ¿no es cierto? Su capacidad es, indicamos, en este caso representado por una C, y es equivalente a la carga que se tiene en el condensador dividido entre el potencial eléctrico entre las placas, en este caso A y B. Esta es una fórmula bastante utilizada, a la cual son sus unidades. Acá indicamos unidades, ¿verdad? La capacidad acá estamos tomando en cuenta la relación entre la carga y el potencial eléctrico. Se indica eso Coulomb, que es la unidad de carga,
dividido entre el potencial eléctrico, que es el voltio, ¿verdad? Ahora, la relación de Coulomb sobre voltio es precisamente el faradio, ¿sí? Es el faradio. Como ustedes van a ver en muchos circuitos eléctricos, el faradio directamente está representada con una letra, en este caso F, ¿no es cierto? Ahora, para condensador tipo placas, les indico, para condensador tipo placas. ¿Cómo se define esta capacidad? Esta capacidad está definida de la forma E sub 0, ya sabemos qué significa el E sub 0, multiplicada por el área y dividido entre la distancia de separación entre las dos placas, ¿no? Esta formulita es muy utilizada precisamente en condensadores tipo placas, ¿no es cierto? Donde aclaramos que en este caso, nuevamente, esta E sub 0 es la constante de permitividad, cuyo valor ya lo conocemos, ¿verdad? Es el 8 por 10 a la menos 12, ¿verdad? Con las unidades de Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. ¿Qué es esta A? Esta A no es nada más que el área, ¿no? El área, les indico, de la placa, ¿no es cierto? ¿Y esta L qué significa? Esta L no es nada más que la longitud o distancia, como ustedes quieran. Distancia más bien colocaremos. Distancia entre placas, ¿no? Distancia, indico, entre placas. Entonces, de esta forma, les repito, representamos la capacidad de un condensador precisamente tipo placa. A ver, para ir familiarizándonos también con esta formulita, nos planteamos el siguiente ejemplo, donde voy a indicar en un condensador de placas paralelas, en un condensador de placas paralelas, les indicó, de placas paralelas precisamente, ¿no es cierto? A ver, voy a hacer notar de que este condensador de placas paralelas está representada, a ver, de la siguiente forma, ¿no? Donde acá voy a dibujar precisamente, a ver, esta forma. A ver, se presento de esta manera, bueno, algo así, un condensador, ¿no? Visto desde otro punto de vista, valga la redundancia, bueno, algo así, ¿no? Este es un condensador tipo placas, ¿de acuerdo? Donde esta va a ser el área, ¿no? De la placa. Y esta es la distancia entre las dos plaquitas. Llamamos distancia L. Ahora bien, nos planteamos los siguientes datos. Bien, en este ejemplo, vamos a tomar en cuenta de que el área, de esta placa es 400 centímetros cuadrados. Conocemos ese dato. Por otro lado, la distancia de separación entre las dos plaquitas, o sea, la L en este caso, vamos a asumir de que sea 1 milímetro, ¿no? Esta distancia entre plaquitas. Otro dato que también vamos a tomar en cuenta
Bueno, esos son los principales datos, ¿no? Ahora, indicamos, su capacidad será, acá indicamos, su capacidad será, les indico, ¿no es cierto? Vamos a plantear la formulita que les mostré, ¿no es cierto? Precisamente esta formulita, de que la capacidad de este condensador tipo placas es igual a E sub 0, que es la constante de permitividad, multiplicada por el área y dividido entre la distancia, en este caso L. Pero antes de reemplazar datos, indicamos dónde esta E sub 0. Recordemos de que esta E sub 0 es la constante de permitividad, el cual está definida como 8 por 10 elevado a la menos 12, ¿verdad? ¿No es cierto? 8.85 es, ¿no? ¿Sí? Entonces acá indico 8.85 por 10 a la menos 12, pero está en unidades de Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro al cuadrado. Es el valor de la constante de permitividad. Ahora esta área, bueno, nos indica que está en unidades de centímetros al cuadrado. Estamos hablando de 400 centímetros al cuadrado. Fíjense, al decir 400 centímetros al cuadrado, y si estas placas, vamos a asumir que tienen una forma cuadrada, ¿sí? ¿Cuáles serían las medidas para que nos dé 400 centímetros cuadrados? Es decir, la medida de este lado y de este otro lado. Les repito, tomando en cuenta que son placas de forma cuadrada. Bueno, es fácil darse cuenta, ¿no? Este lado va a ser, por ejemplo, 20 centímetros, ¿verdad? Y este otro lado va a ser también 20 centímetros. De tal manera que, si queremos salir de esta área, ¿verdad? Multiplicamos 20 por 20 y tenemos precisamente 400 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Hablando de este condensador. Pero ahora vamos a llevar a unidades de metro cuadrado, ¿sí? Entonces realizamos un factor de conversión, ¿no es cierto?, donde sabemos que la equivalencia entre centímetro y metro es la siguiente, ¿no? En un metro existe precisamente 100 centímetros. Ahora, para eliminar completamente centímetros cuadrados, ambos miembros, numerador y denominador, vamos a elevar al cuadrado. Por lo tanto, vamos a poder simplificar centímetro cuadrado con centímetro cuadrado. En consecuencia, haciendo esta operación, el resultado va a estar en metro cuadrado, ¿no? Entonces, 100 elevamos al cuadrado en el denominador, ¿no? Y en el numerador tenemos 400. 400 dividido entre lo que resulta en el denominador. ¿Cuánto nos va a dar el resultado? Este resultado nos va a dar 0,04, ¿verdad? ¿No es cierto? 0,04. No sé si ustedes también sacan ese valor, ¿no? Por lo tanto, esta es el área de esta placa, ¿no? Bueno, en un condensador. Además, la E sub 0 sabemos que es la constante de permitividad, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya estamos en condiciones de poder reemplazar. Pero también, por otro lado, 1 milímetro, ¿no es cierto? Hablando en metros, es equivalente a 0,001 metro. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya tenemos todos los datos necesarios para poder reemplazar ya directamente en esta fórmula. Entonces, por lo tanto, decimos la capacidad de este condensador va a ser igual a 8,85 por 10 elevado a la menos 12. Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro al cuadrado.
multiplicado por el área, en este caso A, 0,04 metros cuadrados. Y dividido entre la L, la distancia entre placas, y es equivalente a 0,001 metro. Entonces, de esta forma, esta capacidad vamos a hallar en unidades de faradio. ¿Sí? Entonces, hacemos toda esta operación y analizamos unidades, precisamente nos va a dar en faradios. ¿No es cierto? Entonces, haciendo este cálculo, ¿cuánto da este valor? Ustedes también pueden ir haciendo. Yo obtengo 3,54 por 10 elevado a la menos 10, ¿no? Elevado a la menos, en este caso, 10 faradios. O también podemos expresar con una F en mayúscula. ¿Sí? Ahora bien, otra forma también de expresar este mismo resultado, ¿no es cierto? Se la puede representar con 0,354 nanofaradios. ¿De acuerdo? Entonces también este valor de 3,54 por 10 a la menos 10 es lo mismo decir 0,354 nanofaradios. Ese es el valor en consecuencia, ¿no es cierto?, que se va a tener de esta capacidad en este condensador. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, nos damos un breve descanso de unos 10 a 15 minutos y luego vamos a continuar. ¿Sí? Bien, nos damos un breve descanso.